Queridos hermanos, qué gusto y qué privilegio que nos encontremos nuevamente y una vez más en Creciendo en la Palabra. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos en esta ocasión para estudiar nuestra lección de escuela sabática. En esta ocasión, la lección número 9, Jesús, el sacrificio perfecto. Y en esta ocasión vamos a dividir nuestro estudio en tres secciones. El primero es sacrificios en el Antiguo Testamento. El número 2, el sacrificio perfecto. Y número 3, justicia y misericordia. Para este estudio, hoy nos acompañan el pastor Job Alcázar y el pastor David Marván, a quien en un momento más vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos. Y mientras esto sucede, ¿qué les parece si nos colocamos en las manos del Señor, hacemos una oración y pedimos su dirección para que juntos podamos abrir las Sagradas Escrituras? Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio y, Señor, suplicamos la dirección del Espíritu Santo para que lo que habramos de aprender hoy, de repasar el día de hoy, pueda ser de bendición para nuestra vida espiritual y pueda ser puesto en práctica. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. En esta ocasión, como lo habíamos mencionado ya, la lección número 9, Jesús, el sacrificio perfecto. Y saben que la introducción de la lección nos da una perspectiva de lo que eran las señales o las formas en las que se podía reconocer a un cristiano y se buscaba ensalzar, se buscaba hacer lo mejor posible. Sin embargo, la cruz fue lo que terminó por convertirse en el emblema del cristianismo, a pesar que la Biblia declara que un hombre que era colgado de un árbol era maldito por Dios, a pesar también que la historia nos señala que los romanos tenían una aversión a la crucifixión, solamente los peores delincuentes eran crucificados. Sin embargo, a pesar de todo esto, Cristo Jesús, que fue colgado en el madero, se convirtió en nuestra salvación. Pablo califica el Evangelio como la palabra de la cruz. Y me da gusto saludar en esta ocasión al pastor Job. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, qué gusto saludarles y que podamos encontrar bendiciones en este estudio. Primero el Señor. Y también está con nosotros el pastor David Marván. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder participar aquí con ustedes y también con los que nos observan a través de los diferentes dispositivos para comentar la lección de escuela sabática que será extraordinaria durante esta semana. Así es. Saben que en ocasiones anteriores, trimestres anteriores, ya habíamos hablado sobre el pacto, sobre los sacrificios, pero creo que valdría la pena en el marco de lo que nos señala el libro de Hebreos, Pastor Job, volver a hacer un breve repaso sobre el sistema de sacrificios que la Biblia nos señala. Y hay una pregunta muy clara en la lección de escuela sabática. ¿Por qué se necesitaban sacrificios, pastor? Qué interesante comprender que Dios en su misericordia, en su amor, contempla en el pueblo de Israel la necesidad de que ellos comprendan lo que Él tiene planeado para ellos. Y en esa perspectiva hace un plan de sacrificios que estamos estudiando todo ese trimestre. Y creo que esto... creo que podemos resaltar o reconocer el punto principal es que la intención de Dios en su amor y en su misericordia es que el humano, el pueblo de Israel en aquel tiempo, pudiese comprender cuán grande Él es en amor para con la humanidad. Y creo que los sacrificios de animales que estaban o están registrados en la Biblia, en este asunto de Génesis y en el Antiguo Testamento, son el medio de salvación para que ellos comprendieran que era la forma de ser salvos. Y comprender lo que después encontramos en el libro de Hebreos, ¿no? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces definitivamente creo que este punto esencial es decir, Señor, bendito sea tu nombre porque haces un plan aún que no viene Jesús todavía para el pueblo de Israel y de esta manera puedan comprender su amor y el plan que Él tiene para ellos de salvación. El sistema de sacrificios de pronto se convierte en una herramienta didáctica para poder enseñarle al pueblo de Israel lo que esto significaba. Pero, pastor, quizá algunos podrían acusar de violencia, de sadismo a Dios por
por el exceso de sangre que de pronto podría representar. Tenía un propósito especial el hecho de la sangre dentro del sistema de sacrificios. Sí, muchas gracias, Pastor Andrés. Efectivamente, algunas personas podrían regresar a ver hacia el pasado del Antiguo Testamento y quizás no entender muy bien lo que sucedía. Algunas personas miran a un Dios castigador, tirano, cruel, asesino, ¿no? En este caso, en contra de los animales, por ejemplo, pero todo esto tenía propósitos. Como ya bien lo están mencionando, eran propósitos didácticos en el cual Dios quería enseñarles a su pueblo y al mundo entero también lo que tiene que ver con el plan de salvación. Nosotros podemos encontrar lo que tiene que ver con los sacrificios dentro del pacto entre Dios y el hombre. Y nosotros podemos encontrar, como dice el autor de la lección, que en el antiguo cercano oriente el pacto era un asunto serio. Implicaba, como vimos inclusive la semana pasada, intercambio de promesas bajo juramento. Por ejemplo, en el pacto de Dios con Israel, Dios les prometió que los iba a llevar a la tierra prometida que les había dado como herencia. Y entonces el pueblo prometió obedecer todas las palabras que Dios había dicho. Así que cuando nosotros analizamos lo que tiene que ver con los sacrificios, ya que está dentro también de lo que es el pacto de Dios con el hombre, nosotros encontramos, por ejemplo, que cuando se llevaba a cabo el pacto, se cortaban algunos animales por la mitad, se sacrificaban algunos animales. Y de hecho, inclusive, las personas que estaban participando de este pacto tenían que caminar entre las partes. Esto suponía o implicaba que si alguno de los dos rompía el pacto, eso es lo que iba a suceder. La persona tenía que morir, ser cortado también porque estaba rompiendo el pacto. Qué interesante que nosotros lo podemos encontrar esto en algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Dios con Abraham. Lo encontramos en Génesis 15, donde se partieron estos animales por la mitad, pero en una forma muy interesante y notable se menciona que Dios era el único que estaba caminando entre las partes. No encontramos en ese texto bíblico que Abraham estuviera caminando entre las partes, solamente Dios. Esto era algo así como con el propósito de decirle a Abraham, mira, yo voy a cumplir lo que en este momento estoy prometiendo a través de este pacto. Así que ese pacto que Dios estaba haciendo con Israel, a través de todos estos sacrificios, le daba como garantía al pueblo de Israel de que iba a poder entrar a la tierra prometida que se les había dado como herencia. Y entonces, como dijimos, de parte del pueblo se necesitaba obediencia a los mandamientos de Dios. En forma interesante también el autor durante este día nos presenta la idea. Hay que recordar que todo lo que tenía que ver con los sacrificios en el antiguo Israel, tabernáculo israelita, lo que tenía que ver con el pacto, era una herramienta didáctica de Dios para enseñar el plan de salvación al hombre. En ese sentido, por ahí la escritura nos menciona que cuando el pueblo de Israel rompe el pacto, Dios entra en un dilema. Le está enseñando el plan de salvación al pueblo de Israel. Y el dilema es qué hacemos, ¿no? con el pueblo de Israel. Ahí el autor mencionaba que si desviaba la mirada o no quería dar el castigo que merecía el pecador, entonces pues rebajaba Dios mismo sus propias normas, sus propios mandamientos. Es decir, lo que Dios tenía que hacer era al mismo tiempo defender su ley y también al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. ¿Y cómo se llevó a cabo eso? Únicamente a través del sacrificio supremo que veremos a continuación. Lo que tiene que ver con la cruz, únicamente a través de la cruz, del sacrificio de la cruz, se pudo realizar eso. Así que los sacrificios, pues, al final de cuentas, apuntaban a la cruz, apuntaban a la muerte de Jesús en la cruz. Es correcto, pastor. Muchas gracias. Los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban al sacrificio perfecto que era en Cristo Jesús. Y, pastor Job, hay diversos tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento y cada uno de ellos lleno de simbolismos, de razones.
que volvemos a insistir, señalaban directamente a Cristo Jesús. ¿Podría señalar algunos de estos ofrendas? Sí, claro, voy a mencionar algunas que, de las 5 que están aquí mencionadas, son las primeras 3, para tratar de comprender que esto representaban precisamente algo de lo que Jesús haría, en este caso para el tiempo del pueblo de Israel, haría por la humanidad. Hablando de nuestro presente, obviamente, de lo que Jesús está haciendo, ha hecho y está haciendo hoy en día en el santuario también. Así que la primera encontramos la ofrenda del holocausto. Dice aquí la lección, de acuerdo al capítulo 1 de Levítico, que ésta se quemaba completamente y representaba la expiación, representaba también el hecho de que Jesús se iba a entregar completamente en la cruz del Calvario. Así que esta ofrenda indicaba o daba certeza al pueblo de Israel de que iba a encontrar total restauración o perdón por lo que Jesús, o en este caso el corderito, se hacía, ¿no? Que era la ofrenda de holocausto para holocausto. La segunda la encontramos también, la ofrenda de cereal, en el capítulo 2 de Levítico, y esta expresaba la gratitud por lo que el pueblo de Israel había recibido, por las dádivas divinas, y esto representaba a Jesús como el pan de vida. Y ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento cómo Jesús precisamente se menciona que es el pan de vida, ¿verdad? Y esta ofrenda de cereal tiene que ver con eso, gratitud, adoración a nuestro Dios. Así que qué impactante poder comprender que están ligados, están conectados, o son antitipos de lo que vendría después, ¿verdad? En ese sentido, y que se cumplirían en el ministerio que Jesús realizó en la cruz del Calvario, y que hoy en día también continúan en el santuario celestial. También no hay que olvidar eso, porque no, el asunto del ministerio de Cristo no termina en la cruz, ¿verdad? Sino continúa también en el santuario celestial. Y la tercera la encontramos, lo que tiene que ver en la ofrenda de paz, lo encontramos en Levítico 3, ¿verdad? Que también es interesante. Implicaba una comida familiar. A quien no nos gusta, ¿verdad?, tener una interacción así de esa manera, y eso implicaba convivir, implicaba estar en familia, porque representaba a Cristo como nuestra paz, como el que reconcilia, como el que restaura. Es decir, Jesús nos invita en este contexto que estamos acá hablando de esta tercera ofrenda de paz, a participar o a recibir o a comer su cuerpo y beber su sangre, que esto nos da la garantía de la salvación o de la restauración o de la paz. Así que es interesante poder comprender que todo apunta a lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Al final de cuentas, cuando nosotros mencionamos a Cristo Jesús como el sacrificio perfecto, es porque tiene relación con todas las áreas de nuestra vida y tiene un propósito para todo. Pastor David Marván, ¿puede hablarnos de las otras dos ofrendas que nos menciona la escuela sabática? Sí, muchas gracias, Pastor Andrés, Pastor Job. Es bien extraordinario ir viendo durante esta semana, durante este día en particular, que había un porqué de todos los sacrificios, ¿no? Había propósitos, ¿no? Todos esos señalaban algo, apuntaban algo, simbolizaban algo, y qué interesante, como lo estamos viendo durante esta semana, que apuntaban a Cristo Jesús. Y de esa manera podemos ver que la muerte de Jesús posibilita el perdón o la remisión de nuestros pecados, pero implica los sacrificios que estamos viendo mucho más que eso. No únicamente tiene que ver con perdón de pecados, no únicamente tiene que ver con cancelación del castigo por el pecado, sino que tiene que ver con más que eso. Ya se mencionaron las primeras tres. La cuarta ofrenda se menciona la ofrenda por el pecado o por la purificación. Y esta ofrenda en específico era la que se ofrecía por expiación por todos nuestros pecados. En esta ofrenda se enfatizaba el papel de la sangre del animal, que como dice el libro de Levítico allí, la sangre representaba la vida. Y entonces, ¿a quién apuntaba esta ofrenda? Apuntaba a la sangre de Jesús, que nos redime de nuestros pecados. Así que la ofrenda por el pecado está apuntando a la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, para que a través de eso podamos tener salvación. Número 5, también veíamos lo que tiene que ver con la ofrenda por la culpa
o también conocida ofrenda de reparación. Y esta ofrenda es bien interesante porque debemos ver que las ofrendas no únicamente eran en el sentido de que nosotros obtengamos el perdón divino, sino que al mismo tiempo que estamos obteniendo el perdón divino, también no nos exenta de una posible restauración, restitución, reparación que debemos de tener con otras personas implicadas quizás en algún asunto de problema que tenemos. Por ejemplo, si nosotros hemos agraviado, lastimado a una persona, esta ofrenda no únicamente tenía que ver con pedir perdón de Dios para nosotros, sino que al mismo tiempo que estamos recibiendo el perdón, nosotros mismos también tenemos que ir y arreglar cuentas con otras personas en el sentido de pedir también nosotros perdón a otras personas. Esto es lo que continuamente, Pastor Andrés, pues hemos visto en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde inclusive el Padre Nuestro, ¿no? Por allí menciona, Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Bueno, qué interesante que pareciera que pedimos perdón a Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar a otros. Cometemos quizás algún agravio contra algún hermano, contra alguna persona, y no estamos dispuestos a restituir ese asunto. Así que esta ofrenda iba en esa dirección también. Así que miren, nosotros podemos ver que todos estos sacrificios enseñan que la experiencia de la salvación tiene que ver con mucho más que únicamente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. Implica alimentarnos de Jesús, diariamente su palabra, de Él mismo, ¿verdad? Participar del alimento en compañía de nuestros hermanos, de la Santa Cena, compartir todos los beneficios que tienen que ver con aceptar a Cristo en nuestras vidas, ofrecer reparación y pedir perdón cuando es necesario también. Así que involucran todas estas cosas y quizás muchas más. Es correcto, pastor. Definitivamente Dios señala en Cristo Jesús el absoluto de nuestro destino. Jesús se convierte en nuestra salvación, en nuestro perdón, en nuestra purificación. Jesús se convierte en celebración y Jesús es la llave para nuestra vida eterna. Él representa cada uno de los detalles de nuestra vida y hacia dónde habremos de dirigirnos. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar para la segunda parte de nuestro repaso, de nuestra escuela sabática, y hablaremos acerca de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto.
Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio, Jesús, el sacrificio perfecto. Como lo habíamos mencionado, Pastor Job, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una herramienta didáctica de Dios para con el pueblo de Israel. Buscaba señalar directamente a Cristo Jesús. Por lo tanto, este sistema no es que tuviera fallas, sino que por el hecho de ser tratado con los seres humanos hacía que alguna de las dos partes pudiera fallar y necesitábamos un mejor sistema de sacrificios o un mejor sacrificio. Así que Cristo Jesús se convierte en ese sacrificio perfecto. Sí, al final este proceso y estas formas de sacrificios que encontramos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que vendría y que sería pleno, completo, suficiente para que la humanidad obtuviese lo que ya hemos mencionado en la primera parte. Y obviamente aquí entra el factor de nuestro Redentor Cristo Jesús. Y es maravilloso. Me llama la atención el texto que ustedes han de conocer muy bien, San Juan 1, versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí esta referencia bíblica hace la conexión precisamente con todo lo que estamos diciendo de sacrificios del Antiguo Testamento y ahora la función o el cumplimiento que Jesús viene a hacer de manera suficiente para ustedes y para mí. Y vamos al libro de Hebreos para poder comprender esto precisamente. Hebreos el capítulo 7 dice el versículo 22, en este nuevo pacto que es pleno, suficiente ya. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Vean cómo están los sacrificios del Antiguo Testamento como no son suficientes, son como limitados, no sé cómo decirlo en ese sentido. En este caso, primero con los sacerdotes, ¿no? Ellos mueren, así que tendrían que ser diferentes personas. Y sigue leyendo el versículo siguiente. Pero por cuanto permanece para siempre, se refiere a Jesús, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí están algunas características de Jesús. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que esas características de quién es Jesús y que Él en su plenitud de su ministerio cumple todo lo que está en los sacrificios, nos lleva a comprender que por eso es necesario que este nuevo pacto se manifestara o se evidenciara, ya no en la sombra, ya es como tal lo más reflejado en Cristo Jesús. Y obviamente encontramos también en la lección algunos elementos más que da o que ofrece, Jesús, y solamente quiero resaltar dos en este momento. Puede limpiar nuestra conciencia, dice la Biblia en Hebreos 9:14. Vean lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 9:14. Dice así, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, solamente Cristo puede limpiar nuestras conciencias, solamente Él. No es la sombra, es Jesús, es el cumplimiento de todo lo que ya está registrado en el Antiguo Testamento. Y otro más, ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 26, también el sacrificio de Jesús puede quitar nuestro pecado. Dice Hebreos 9, 26, maravilloso versículo, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que es impresionante, es
Bendito es el nombre del Señor Jesús, porque definitivamente en Él podemos encontrar total restauración sin experimentar todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer en el pasado. Y como un detalle periférico, pastor, esto nos vuelve a señalar que la confianza no es en los hombres, porque aunque el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era guiado por hombres, en este caso los levitas, ellos morían. Y tenían que hacer un sacrificio primero por ellos para poder después presentar a los del pueblo. Eso significa que también eran hombres pecadores. Por lo tanto, ellos no podían garantizar el perdón, o a través de ellos no había garantía del perdón, sino a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, y para todos aquellos que nos escuchen, Cristo Jesús es la garantía de nuestro perdón. Ningún ser humano tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados, sino solamente Cristo Jesús. Y ningún ser humano puede darnos la oportunidad de la tranquilidad de nuestra conciencia y también de transformar nuestra vida o nuestro corazón, solamente Cristo Jesús. Y Pastor David, las Sagradas Escrituras nos señalan que Cristo Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Son dos expresiones bien complejas, porque durante muchos años el pueblo de Israel se mantuvo en constante haciendo sacrificios. Pero llega Jesús y dice, este es el último, va a ser una sola vez y para siempre. ¿Qué implicaciones hay en esta expresión? Muchas gracias, Pastor Andrés. Durante este día estuvimos viendo que el sacrificio de Jesús es perfecto y muy diferente al sacrificio de los animales. Como ya el pastor Job estaba mencionando, los sacerdotes realizaban continuamente sacrificios y no podían estos limpiar la conciencia ni quitar el pecado, porque únicamente señalaban, únicamente era figura del sacrificio que Jesús iba a realizar en el futuro. Ahora, cuando Jesús viene, que dicho sea de paso, como vimos en la introducción del sábado, que está extraordinaria, Jesús conoce el concepto en el mundo romano acerca de la aversión a la cruz. Jesús conoce el contexto judío de Deuteronomio 21-23, de qué significaba que una persona muriera en la cruz. Quizás a través de ese pensamiento nosotros podemos tratar de entender lo que estaba sucediendo en el Getsemaní, donde Jesús orando al Padre pedía que pasara de él esa copa, pero que finalmente no fuera lo que él quería, sino la voluntad del Padre. Podríamos entonces nosotros quizás tratar de pensar y meditando en ese episodio en el Getsemaní, que Jesús ya sabía a qué había venido al mundo. Jesús ya sabía que tenía que morir. Jesús ya sabía que tenía que ser ese sacrificio perfecto, pero también sabía lo que implicaba morir en la cruz. Es algo así como si Jesús estuviera diciendo, Padre, pues yo sé que tengo que morir, pero ese tipo de muerte no me gusta. No me gusta hacerme enemigo tuyo, enemigo de Dios. Lo que quiero decir es cuánto le costó al Señor Jesús en sufrimiento, en muerte, para entregarlo todo por amor a nosotros, para morir en nuestro lugar. Y esa muerte, pues la de Jesús únicamente era una vez y para siempre. En contraste con lo que veíamos en el Antiguo Testamento, que cada día se tenían que sacrificar animalitos y cada año se tenía que llevar a cabo el día de expiación. En este caso, Jesús únicamente tenía que morir una vez y para siempre. Él era a quien apuntaban todos esos sacrificios. Era por eso muy diferente a los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos darnos cuenta que a través del sacrificio de Jesús no únicamente se nos limpia de pecado, sino que también Jesús nos provee santificación. Al mismo tiempo podríamos darnos cuenta en el Antiguo Testamento que los sacerdotes mismos para ministrar necesitaban ellos mismos consagrarse para poder estar delante de Dios. Necesitaban purificarse. Es por eso que estaba la fuente de agua en el atrio, en el antiguo santuario israelita, antes de entrar al lugar santo, en el santuario. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que a través del sacrificio de Jesús
el sacrificio de Jesús es lo que nos limpia a nosotros hoy día y nos consagra también para que de esta manera nosotros podamos acercarnos con confianza a Dios, como dice allá Hebreos 10, 19 y 20. Porque Jesús mismo ha provisto eso a través de su muerte para nosotros. Y es por eso que hoy día nosotros como real sacerdocio podemos acercarnos con confianza a Dios. No porque nosotros seamos santificados por nosotros mismos o nos consagremos por nosotros mismos, sino porque la obediencia de Jesús, la santificación de Jesús, la consagración de Jesús se nos comparte a nosotros y de esa manera somos vistos como justos delante de Dios, aunque somos pecadores. Es correcto, pastor. Muchas gracias. Querida familia, definitivamente Cristo Jesús enmarca el plan de salvación, es la consumación del plan de salvación, es el centro del plan de salvación y nos señala que Él también es el sustento de nuestra vida espiritual. Ofrece un ejemplo para observar y para seguir. Y el autor de la lección nos hace una declaración preciosa que me gustaría retomar. Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo. Tal vez para algunos de nosotros se nos complique un poquito entender cada uno de los significados de los sacrificios, de las ofrendas, del sistema de sacrificios. Pero el resumen es, mira los eventos de la cruz, mira el perdón de Cristo Jesús y sigue su ejemplo para llegar juntos a la patria celestial. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el último punto de nuestra lección. Estamos aquí terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con doña Eva y con Toshiro, el nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de esto? Me siento muy bien. He aprendido pues a buscar los textos. He aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de doña Eva y de Toshiro. Gracias. Gracias por regresar con nosotros en esta última parte de Creciendo en la Palabra. Estamos entrando a los últimos días de nuestro repaso de la lección y vamos a analizar la cruz y el costo del perdón, porque como habíamos mencionado, todos los sacrificios van con dirección a la cruz, y la cruz representa el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y por ende también el perdón de nuestros pecados. Y hay una pregunta crucial, pastor Job, que viene en la lección. Si nosotros pensáramos en que tuviéramos que afrontar el justo castigo de nuestros pecados, ¿cuál sería nuestra experiencia? ¿Qué experimentaríamos? Y cuando nosotros comprendemos que la Biblia lo resume de una manera muy, muy precisa, la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo esto nos ayudaría a poder comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros en este sentido, pastor? Qué interesante lo que preguntas, pastor, porque esto nos ayuda a reafirmar y valorar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y iniciando el pensamiento de esto, en Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que este texto bíblico nos ayuda a comprender que es suficiente lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, a comparación, ¿verdad?, de lo que estamos viendo en la lección de esta parte,
donde encontramos que el sacerdote rociaba la sangre del velo, ¿verdad? Para entonces, en el lugar santísimo, para poder de esta manera que la congregación y él mismo pudiese recibir perdón. O comían también la carne, ¿no?, de la víctima que sacrificaba. Es decir, en ambos casos, en esto que estamos diciendo, el pecado es llevado simbólicamente al tabernáculo. ¿Y qué simbolizaba el tabernáculo? Pues la gloria de Dios, el reino de Dios, la presencia de Dios. Recordemos que esa intención de Dios de manera didáctica tiene como idea que el humano comprendiera que Dios es el que gobierna, Dios es el que dirige, Dios es el que restaura, Dios es el que está en medio del pueblo. Así como lo estuvo al principio en el Edén, y los humanos tuvieron que salir del Edén por causa del pecado, ahora Dios busca una forma de poder encontrarse nuevamente con el ser humano. O sea, Dios nunca ha fallado, el problema somos nosotros los seres humanos. Así que, bajo esta perspectiva que estamos comentando con la pregunta que haces, ¿cómo entender, o sea, este elemento? ¿Te imaginas, mi hermano, si tú y yo tuviésemos que enfrentar lo que merecemos por causa de lo que hemos cometido de pecado? Pues, ¿quién podría ser suficiente por nosotros mismos? No somos suficientes, ¿verdad? No, somos faltos en todos los sentidos. Y esto creo que nos ayuda a comprender lo que realmente ha hecho Jesús por ti y por mí. Que aunque tú y yo somos pecadores y estemos buscando y dependiendo del Señor Jesús nuestras tendencias a pecar, cuán bello es comprender que lo que Jesús ha hecho en el santuario ahora también lo hace, y lo hacía en el contexto de la sombra del tabernáculo de Israel. Para el pueblo de Israel es encontrar o recibir lo que ustedes y yo no podemos recibir, que es el perdón, la restauración, la purificación, la intercesión, porque desde que ascendió Jesús, hoy en día está intercediendo por ti y por mí. Y me llama mucho la atención precisamente en este aspecto lo que dice Hebreos 7:25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, qué majestuoso. No solamente Jesús murió por ti y por mí, sino que ahora, hoy en día, si tú y yo somos pecadores, tenemos el gran privilegio de refugiarnos en Cristo y por su justicia de él, por su gracia de él, porque ustedes y yo no tenemos nada que ofrecer, podemos encontrar restauración. Así que Cristo y su ministerio no termina en la cruz, sino continúa hasta este momento, y podemos encontrar que el punto clave en ese sentido, hablando de la cruz y lo que tiene que ver el costo del perdón, Cristo es suficiente para que en él podamos refugiarnos, para que en él podamos encontrar restauración y para que en él podamos avanzar con certeza, porque él intercede por ti y por mí. Amén. Prácticamente la cruz representa la primera etapa del proceso del santuario. Cuando cada día se llevaban esos animales, era transferido el pecado al santuario, y de esa misma forma, cuando nosotros cada día le presentamos al Señor nuestro corazón, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros detalles, el Señor recibe ese pecado. Él mismo lo ha dicho: traigan sus cargas, yo los haré descansar. Él los recibe, Él nos otorga el perdón absolutamente cada día. Sin embargo, de la misma manera que el día de la expiación, el santuario habría de ser purificado y esos pecados habrían de ser transferidos al macho cabrío, lo mismo tiene que suceder con este mundo, Pastor Marván. Si nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor, transferimos esos pecados a nuestro Dios, Él tiene que dictaminar una carga judicial también para esos pecados, y lo habrá de hacer. Sí, muchas gracias, Pastor Andrés. Como ya hemos dicho durante esta lección, los servicios del tabernáculo, los sacrificios, es una herramienta didáctica de Dios para enseñarle al pueblo de Israel y a todos nosotros hasta el tiempo actual
lo que tiene que ver con el plan de salvación. Esa idea de que el santuario celestial necesita ser purificado, la podemos entender cuando analizamos el antiguo santuario en el Antiguo Testamento. Por ahí nosotros veíamos que el santuario es símbolo del reino, del gobierno de Dios, que como gobernante Dios tiene que mostrarse como un juez justo que reivindica al inocente y que al mismo tiempo también condene al culpable. Por lo tanto, el santuario, que representa el carácter y la administración de Dios, es lo que está contaminado, porque Satanás es donde puso el dardo maligno, diciendo que el carácter de Dios es muy diferente a como Dios mismo se presenta en su palabra. Que Dios no está administrando bien las cosas, que él mismo, Satanás, lo pudiera hacer mejor. Así que el santuario nos ayuda a nosotros a comprender eso. Y nosotros podemos ver entonces que el perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús, que conlleva en los dos departamentos del santuario celestial. Ya el pastor Andrés rectificaba hace un momento que la primera parte tiene que ver en la cruz. Jesús quitó el pecado y los cargó sobre ella en la cruz, y de esa manera ofrece perdón a todos los que están dispuestos a creer en él. Y la segunda parte consiste en un juicio. ¿Qué es lo que sucedía? En el Antiguo Testamento Levítico nosotros podemos encontrar que cada día durante todo el año, como pecadores, llevaban animalitos al santuario. Qué interesante que la misma persona que llevaba el animal al santuario tenía que, simbólicamente, poniendo las manos encima del animal, conferir o transferir tus pecados al animal. Y la misma persona que hacía eso tenía que degollar al animalito. Así que imagínense ustedes, yo no sé, Pastor Job, Andrés, ¿cómo nos hubiera ido a nosotros si nosotros mismos tuviéramos que matar un animalito así? Imagínate que tienes que ir a tu hacienda y buscar a la ovejita, la más bonita, la más perfecta, con la que tú mismo le has dado de comer, la has atendido, y de pronto un día te la llevas tú mismo al santuario. Y como la ovejita pues confía en ti, va contigo, y entonces de pronto se da cuenta que hay algo raro ahí, y pones algo ahí en su garganta, y imagínate tú mismo matar al animalito. Bueno, después de eso se llevaba la sangre de ese animalito al santuario, como ya explicaba el pastor Job, en el velo que hace separación entre el lugar santo y santísimo, se asperjaba sangre. Y esto simbólicamente pasaban los pecados de la persona al animal y del animal al santuario. El santuario quedaba contaminado y necesitaba ser purificado. Y una vez al año, al final del año, se purificaba el santuario, lo que es conocido como el día de expiación, el Yom Kippur en Levítico 16. Y eso es conocido como un día de juicio. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que estamos viviendo el día antitípico de la expiación. Nosotros creemos que en las fases del juicio está la fase de juicio investigador o juicio preadvenimiento, que es bíblica. Nosotros la podemos encontrar en diferentes partes de la escritura bíblica, comenzando desde Génesis capítulo 3. La encontramos en Daniel capítulo 7, como mencionaba el autor de la lección. La encontramos en Mateo 22, la parábola de la fiesta de bodas. La encontramos en Apocalipsis 14:7, en el mensaje de los tres ángeles. Así que ese juicio también se nos menciona, que comienza con el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito de ese juicio? El propósito es mostrar la justicia de Dios. El propósito es que Dios muestre su justicia, pero al mismo tiempo, como hemos estado viendo, muestre su misericordia también. Justicia y misericordia al mismo tiempo. De tal manera que Dios sea un juez justo que condene al culpable, pero absuelva al inocente. Y en ese momento, claro, como en todo juicio, habrá registros, y los registros se abrirán de tal manera que todo el universo esté en sintonía y claro, porque los que están siendo condenados serán condenados
¿Y por qué los que están siendo absueltos, declarados justos, están siendo declarados justos también? Nosotros podemos encontrar aquí una cita extraordinaria de Elena White, de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 445 y 46. Aquí menciona, por citar algunas palabras de la cita: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones, las acusaciones de Satanás. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesan su culpabilidad delante de Dios. Y Jesús, como nuestro abogado, intercede y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada para ganar este juicio. Lo que tenemos que hacer es aceptar todo lo que Jesús ya hizo en la cruz. Así que nosotros en la cruz podemos encontrar que la expiación es completa, aunque se siguen aplicando los resultados de la cruz en el santuario celestial hasta el día de hoy. Así que cada vez que nosotros como seres humanos cometemos errores, hay que tener en cuenta que Jesús sigue siendo nuestro abogado. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Por lo tanto, necesitamos prepararnos, preparar a otras personas para un encuentro con Cristo Jesús, y que eso nos ayude para que podamos salir inocentes en el juicio que Dios realiza en favor de los seres humanos, de su pueblo, de los santos del Altísimo, como dice Daniel 7. Gracias, pastor. Hemos llegado ya a la parte final de Creciendo en la Palabra en esta lección número 9, y me gustaría que en breves palabras, quizá en una frase, podamos concluir cuál es el resumen de esta lección en la que hemos abordado tantos tópicos y que quizás alguno haya quedado por ahí suelto, Pastor Job. Yo creo que tenemos que meditar, mis hermanos pastores, que este día, en este momento de nuestra vida, tenemos la oportunidad una vez más de ir a Cristo Jesús y de encontrarnos en su restauración que nos ofrece a través de la fe que ejerzamos en Él y creer en Él. Y si tú, mi hermano, mi hermana, estás luchando, estás pasando por situaciones difíciles espiritualmente, recuerda que Jesús está listo para recibirnos, porque Él ya hizo todo por nosotros e intercede por ti y por mí. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Recuerda que Jesús viene por segunda vez, y creo que hoy es el momento para decir: Señor, yo me rindo a ti, te reconozco como mi Redentor, creo en ti, como dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos ayude a poder orar eso. Amén. Pastor Job, muchas gracias. Gracias. Dios le bendiga. Pastor Marwan, sí, muchas gracias. Ha sido extraordinaria esta lección. Hemos recordado una vez más que sin el sacrificio de Jesús nosotros no seríamos nada ni tendríamos salvación. Por lo tanto, hay que recordar el sacrificio de Cristo en la cruz para que eso nos ayude a poder apropiarnos de todos los beneficios de ese sacrificio. Que no hagamos de menos el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que podamos meditar en ello. Así que la carta de Hebreos es como si nos estuviera diciendo: mediten en la cruz, vean la cruz, como aquella cita de Elena White, que sería bueno que dedicásemos una hora a la meditación y la contemplación de la vida de Cristo, especialmente en sus escenas finales, dice ella, precisamente en esto, ¿verdad? Porque lo que Jesús hizo en la cruz es lo que cambiará nuestra vida, nuestras percepciones, y bueno, el Señor sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy en el santuario celestial, así que también hay que aprovechar esa intercesión que el Señor sigue haciendo por nosotros. Si estamos viviendo tiempos difíciles, hay que mirar a la cruz, ver todo lo que sufrió Cristo. Si estamos del otro lado en el que nosotros mismos cometemos errores, pues hay que pedir por la intercesión de Jesús para que siga perdonando nuestros pecados, nuestras vidas, y nos prepare para ese momento en el que nos encontraremos con Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Pastor Marwan, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Recuerde que Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Es nuestro intercesor y es nuestro Salvador también. Gracias por acompañarnos en Creciendo en la Palabra. Dios les bendiga. Qué privilegio ha sido encontrarnos y nos vemos la próxima semana para continuar creciendo en la Palabra. Dios te bendiga.